Mis hermanos de la Iglesia Bautista de Tunal, bienvenidos nuevamente a un devocional aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectan en este momento a este video y los hermanos que lo harán posteriormente. Damos gracias al Dios Todopoderoso por sus vidas y por la disposición a escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro poderosísimo Dios para que nos guíe en el estudio de esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por un día más de vida que nos regalas. Señor, gracias porque podemos abrir en esta mañana tu palabra y aprender más de ella, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios salvador, un Dios omnipresente, omnisciente, un Dios que tiene control de todas las cosas, Señor, y en este momento tienes control de este estudio, Señor. Guíanos en el estudio de tu palabra, edifícanos, Señor, por medio de ella, y que pongamos esto que vamos a aprender en esta mañana en práctica en nuestro caminar diario, Señor. También guíame, Señor, para poder llevar el estudio de tu palabra, que no sea hablando cosas mías, Señor, sino que pueda estar expresando lo que tú has plasmado en tu palabra. Gracias a la guía del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, y permite que mis hermanos puedan abrir sus corazones y ser edificados por medio de tu palabra. Te lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Santiago y el devocional anterior quedamos en el versículo 12 y estábamos hablando de hablar y hacer, de hacer la obra de Dios y que también podíamos ser libres, pero que esa libertad no es para hacer lo que nosotros mejor nos parece, sino que debemos tener unos estandartes para nuestro comportamiento como hijos de Dios. Y hoy vamos a estar mirando el versículo 13 del capítulo 2 de Santiago, versículo 13 del capítulo 2 de Santiago. Entonces los animo a mis hermanos a que abran sus Biblias, ya sea en físico, que sería genial que la tuvieran, pero si la tienen en digital también, mis hermanos, lo importante es que abramos la palabra de Dios y podamos mirar lo que el Señor nos quiere hablar por medio de esta porción de la palabra. Entonces, los animo a que lo abran, que lo hagan. Yo sé que muchos ahorita en este momento están trabajando, están estudiando, entonces el único medio que pueden tener es el celular, pero si no la pueden abrir, estemos atentos y cuando lleguen a sus casas puedan ir a esta porción de Santiago, capítulo 2, versículo 13. Entonces vamos a hacer la lectura de este versículo. Santiago 2, capítulo 13. Dice así la palabra de Dios: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Punto y coma. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces aquí vemos dos cosas. Una es sin misericordia y otra es con misericordia. Y el título del devocional en esta mañana es sin o con. Sin misericordia o con misericordia. Entonces miremos qué nos dice el autor de Santiago, que es el mismo Santiago, qué nos dice acerca de eso. Ese porqué es la conclusión de lo que venía hablando anteriormente. Y nos dice que porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La palabra misericordia significa compasión, significa entregarse por otros, significa amor, estar preparado para hacer la buena obra para las personas que lo necesitan. Y sabemos que el amor que Dios pudo transformar para la humanidad fue el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Eso lo debemos tener muy claro. Ahora aquí nos dice, porque el juicio sin misericordia. Entonces sabemos que si no tenemos misericordia, vamos a tener algo. O nos va a decir que va a pasar algo. Dice, se hará con aquel que no hiciere, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, algo que debemos tener muy en claro. Sabemos que somos salvos, mis hermanos. Lo entendemos, lo comprendemos. Sé que muchos de los que están viendo este video han creído en Cristo, han puesto su fe en Cristo. Son salvos, son creyentes, tienen vida eterna. Tenemos esa confianza y esa plenitud en el Señor. Pero mire lo que nos dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces nos está diciendo que va a haber un juicio con los que no practiquen misericordia. Ahora, muy atentos, eso no quiere decir que nosotros perdamos la salvación. Más bien, como lo he repetido en muchos devocionales,
puede ser que nosotros mismos nos hemos estado engañando pensando que somos hijos de Dios, que hemos creído en Cristo, pero realmente en nuestra vida no ha habido un cambio. No hemos nacido de nuevo, más bien. No hemos tenido una relación personal con Dios. Y eso es muy preocupante. Podemos estar engañados pensando que somos hijos de Dios, pero realmente no hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, como les digo, si eso está pasando en nuestras vidas, tenemos que evaluar eso. Debemos ir al Señor, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos de nuestro pecado y comenzar a vivir una vida plena en el Señor. Mire lo que nos decía el versículo anterior. El versículo 12 nos decía que teníamos que hablar y que hacer, y nos decía que como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, nosotros tenemos que estar, en algún momento vamos a estar en la presencia de nuestro Dios, y Él va a pedir lo que nosotros hicimos para su gloria, para su obra. Entonces, mire que si nosotros no hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, lastimosamente no tenemos misericordia, mis hermanos. Podemos pensar, y como les decía, podemos engañarnos de que somos súper misericordiosos porque ayudamos al prójimo, porque estamos pendientes de unos, porque damos unos mercados, como a veces podemos pensar, porque yo soy bueno, yo no hablo mal de nadie, yo siempre hago el bien, y pienso que por hacer el bien y por hacer todas estas obras, tengo ganado el cielo. Pero sabemos, y la misma palabra nos lo muestra, y si quieren pueden ir a Efesios, ahí nos habla acerca de cómo debemos comportarnos y cómo deben ser esas obras que deben ser en Cristo. También lo hemos estudiado en la iglesia, en los servicios los domingos. Sabemos que si nosotros creemos en Cristo, o más bien si no hemos creído en Cristo, lastimosamente vamos a tener un juicio. Y ese juicio es eterno, ese juicio es para siempre, podríamos decirlo, de la muerte eterna. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Entonces, mis hermanos, debemos tener muchísimo cuidado si estamos siendo nosotros mismos, porque eso también es de nosotros. Lastimosamente somos nosotros los que a veces damos que esas cosas pasen. Entonces debemos evaluar eso. Ahora, miremos lo que pasa con los que sí tienen misericordia. Mire lo que nos dice después del punto y coma. Dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, ¿cómo podemos ver eso a la luz de Cristo? Claro, Cristo venció el juicio eterno. ¿Cuál era el juicio eterno? Morir eternamente. Cristo murió por nosotros, pero Cristo venció la muerte. ¿Y cómo venció la muerte? Resucitando. Ese es el primer punto. ¿Cuál es lo otro? Él hizo un sacrificio de amor, y misericordia también significa amor. Y en los versículos anteriores de este capítulo nos habla acerca de no hacer acepción de personas, sino amar a nuestro prójimo. Y el amar a nuestro prójimo es de desprendernos de todo lo que tenemos por ese hermano o esa persona que lo necesita. Entonces vemos que Cristo entregó su vida, el mismo Dios entregó su vida para salvarnos a nosotros. Ese sacrificio, esa muestra de amor, esa muestra de misericordia que Cristo hizo por nosotros, vence el juicio. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Y eso va muy ligado al versículo 12. Debemos estar hablando y practicando el Evangelio en nuestras vidas. Debemos estar practicando la misericordia, pero la misericordia que nos muestra Dios, de amar a nuestro prójimo. ¿Lo estamos amando? Esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos amando a nuestro prójimo? Nosotros como creyentes, y hablo a los que están aquí como creyentes, ¿amamos a nuestro prójimo? ¿Estamos dispuestos a predicar el Evangelio al mundo? El mundo ahorita está pasando por momentos muy complicados, no solamente por pandemia, también por el factor económico, por el factor de salud. Son muchos aspectos y muchos no tienen esperanza. Muchos piensan que se acabó la vida para muchos. Ellos piensan eso. Ahora nosotros tenemos la verdad, que es la palabra de Dios. Y eso también nos dice Santiago. Debemos estar expresando la palabra de Dios. No lo que nosotros creemos, mis hermanos, ni lo que yo piense, ni lo que me parece que es mejor, sino lo que la palabra de Dios nos dice que debemos estar haciendo. Ahora, tenemos que ir. Nosotros no podemos esperar, mis hermanos, a que las personas vengan a nosotros. Y esa es a veces una de las cosas que tenemos como erróneas en nuestra vida. Pensar que la gente tiene que venir a mí para yo poder expresar el Evangelio.
No, mis hermanos, nosotros tenemos que ir allá, porque ellos no van a venir. Ellos no quieren tener una relación personal con Dios, pero nosotros sí queremos que ellos tengan una relación con Cristo. Entonces nosotros tenemos que ir. Y eso también se ve en la misericordia. Y mire, la misericordia triunfa sobre el juicio. Si nosotros queremos salvar almas para Cristo, debemos mostrar esa misericordia, ir y predicarles. A veces no solamente son las palabras, como lo veíamos antes, sino también las acciones. ¿Qué acciones estamos nosotros haciendo para que la gente crea en Cristo? ¿Cómo nos están viendo las personas de afuera de la congregación? Porque en la congregación pueden decir, sí, 10, el hermano está sirviendo, se ve que es una persona que cree en Cristo. Pero ¿sabe? Esa es podríamos decir, la fachada que podemos tener. Pero ¿qué están pensando las personas de afuera? ¿Qué creen las personas de nosotros? ¿Realmente creen que somos hijos de Dios? ¿Estamos mostrando misericordia? Si nos ofenden, nosotros estamos pagando con ofensa. Esa es la forma como nosotros nos estamos expresando. Y después estamos hablando de Dios y por detrás estamos hablando mal de los demás. No debemos mostrarnos de una sola pieza. Así como somos en la iglesia, así mismo afuera. Y debemos estar mostrando esa misericordia. Mostrar ese sacrificio que Cristo hizo. Cristo vino a este mundo no para que le sirvieran, sino Él vino para servir. Le sirvió a sus 12 apóstoles, lavó los pies de ellos. Predicó del reino de Dios. Él vino a servir. Él no vino a que le sirvieran. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios esperamos que nos sirvan, que nos tengan en alta estima. Pero saben, mis hermanos, nosotros debemos bajar esa alta estima e igualarnos a las personas e ir, porque ellos lo necesitan. Y el ánimo en esta mañana, mis hermanos, es que podamos tener esa misericordia de ir y compartir el evangelio. No nos cansaremos, y creo que es algo que como iglesia queremos hacer, es predicar el evangelio. Si a veces nos cuesta, si nos da vergüenza, si nos da temor, no se preocupen, hermanos, no lo estamos haciendo nosotros. Es el Espíritu Santo el cual nos da el ánimo y la guía y la fortaleza para poder predicar. Entonces pidámosle al Espíritu que nos dé ese valor y esa valentía. ¿Qué puede ser lo que nos pase? Que nos rechacen, mis hermanos. Eso es lo único que pasa. Gracias al Señor, en nuestro país podemos predicar el evangelio libremente. No nos lo prohíben. Pero, ¿sabe? A veces nosotros sí ponemos barreras en nuestra vida para compartir el evangelio. Debemos mostrar esa misericordia. Y si realmente somos personas que hemos creído en Cristo, debemos tener misericordia. Hay un grupo de hermanos muy capacitados en la iglesia que ese don se los dio Dios de ser misericordiosos. Hay un buen equipo de hermanos, pero también, así como hay un equipo de misericordia en la iglesia, también nosotros podemos hacerlo. No necesariamente debemos estar en el grupo de misericordia. El Señor también nos ha dotado de poder llevar esa misericordia. A veces pensamos que debemos estar llevando más cosas, llevando mercados, llevando otras cosas. No, mis hermanos, mire, debemos estar llevando la palabra de Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces tenemos la idea de eso, de llevar cosas. Y lo único que debemos llevar es la palabra de Dios. Y ahora, amigo, tú, el que nos está visitando por primera vez, ¿alguna vez has pensado si tú eres una persona misericordiosa o crees que eres una persona misericordiosa? Evalúa, porque la única forma para poder llegar a ser una persona misericordiosa es creyendo en Cristo como su único y suficiente Salvador. Más bien, si tú crees que por hacer buenas obras te has ganado el reino de los cielos, quiero decirte que no es así. El único camino para poder llegar a Dios es Cristo Jesús. Y esa expresión de misericordia que Cristo hizo con nosotros fue morir por nuestros pecados. Y el hecho de hacer eso implica que nosotros también tenemos que hacerlo. Entonces debemos morir a nuestros pecados y vivir para Cristo y compartir su evangelio. Y si alguno hoy quiere creer en Cristo, quiere entregar su vida a Cristo, quiere comenzar a vivir esa misericordia que quita el pecado del mundo, de ese Dios todopoderoso que nos salva, hoy es el día, mis hermanos y amigos. Invita a Cristo a vivir en tu vida. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos regalas de aprender más de tu palabra, Señor. Gracias porque aprendemos, Señor, que debemos ser misericordiosos con los demás, Señor. Que debemos amar al mundo, Señor. Pero si realmente nos hemos engañado a nosotros mismos de que somos misericordiosos, Señor,
de que hemos creído en Cristo, pero realmente no hemos nacido de nuevo, Señor, no hemos creído en ti, verdaderamente no hemos tenido una relación personal contigo. Permite, Señor, que hoy podamos tener una relación contigo, podamos comenzar a vivir como tú quieres que nosotros vivamos, en santidad, Señor, glorificando tu nombre. Y también, Señor, si hoy aquí en esta mañana hay alguien que no te conoce, que no te ha recibido, Señor, que no sabe qué hacer con ese pecado que lo agobia, Señor, permite que abra su corazón y pueda creer en ti y pueda ser salvo. Señor, te damos gracias por tu palabra y por lo aprendido en esta mañana. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.